Día 6 de diciembre, San Nicolás. Obispo de Mira 270 a 341. Ocupa San Nicolás un puesto preeminente entre los santos que gozan del favor popular. Y no lo debe precisamente al brillo de su vida, poco conocida en general, sino al encanto de las leyendas que esmaltan su existencia, convirtiéndola en un hermoso libro de estampas maravillosas y siempre gratas de contemplar. Nació San Nicolás hacia 270, en Patara, opulenta ciudad marítima y capital de Licia, en la extremidad meridional de Asia Menor. Sus padres, nobles y ricos, eran extraordinariamente piadosos. Apenas el niño abrió sus ojos a la luz, abrióse su alma al conocimiento de Dios y, no bien supo lo que es comer, ya conoció la práctica del ayuno. Dícese que los viernes y sábados tomaba una sola vez el pecho y ello a la hora señalada por la regla disciplinaria del ayuno. A los 5 años empezó Nicolás a frecuentar la escuela, primero en su ciudad natal y luego en una localidad próxima que en aquellos siglos reunía en su seno a la juventud estudiosa. Muy solícito en evitar los perniciosos ejemplos de sus camaradas, T.N. solo trababa amistad con los buenos y virtuosos. Preservaba su corazón de todo apetito desordenado, evitaba los espectáculos peligrosos y domaba su cuerpo con vigilias, ayunos y cilicios. Dios nuestro Señor, atento siempre a las necesidades de sus santos, recompensó sus esfuerzos y plegarias, concediéndole una precoz sabiduría. Habiendo muerto sus padres, entró en posesión nominal de grandes riquezas. En posesión nominal, ya que nada quería para sí, los reales herederos fueron los indigentes, entre quienes resolvió Nicolás distribuirlo todo. Caridad Ingeniosa vivía cerca de Nicolás un hombre de ilustre nacimiento y en otros tiempos rico, a quien ciertos reveses de fortuna habían sumido en la mayor miseria. Le ocurrió no poder dar estado a sus 3 hijas, aunque hermosas, pues no tenía con qué dotarlas. El desnaturalizado padre, a quien su antiguo pasado le hacía desear un modo de vida que lógicamente no podía ya cumplir, o que creía no poder encontrar solución mejor para sus apuros, atrevióse a proponerles un vergonzoso tráfico con el pretexto de que sólo así podían verse libres de su miseria y abandono. Enteróse Nicolás de lo que en aquel hogar pasaba y del gravísimo peligro que corría la virtud de las 3 doncellas y ya no pensó sino en poner remedio a semejante situación. Tomó, pues, de sus bienes una cuantiosa suma, envolvióla en un simple lienzo que no pudiera delatar la procedencia del donativo, llegóse, a favor de las tinieblas, al hogar de las desdichadas jóvenes, arrojó su paquete por una de las ventanas y retiróse al punto de aquel lugar. Al despertar aquel hombre, quedó estupefacto del hallazgo, pero pronto entendió con gran contento que semejante don, solo de una mano amiga podía proceder. Volvióse a Dios y dándole gracias con lágrimas en los ojos, dispuso el casamiento de su primogénita. Nicolás, más gozoso aún de haber obrado el bien que el otro de haberlo recibido, renovó su anónimo gesto en favor de la segunda hija, que también se casó. Quiso una vez más repetir el rasgo caritativo y seguir ignorado, pero el agradecido padre montó tan perfectamente la guardia que el joven bienhechor fue descubierto. ¿Por qué?, le dijo aquel hombre echándose a sus pies. ¿Por qué os ocultáis así? ¿Por ventura no queréis que os manifieste cuán agradecido os estoy? Vos sois mi auxilio y mi remedio, habéis librado a mi alma y a las de mis hijas del infierno. Por vos, el Señor ha sacado a este miserable pecador de la vergüenza y la inmundicia. Nicolás, confundido, encareció a aquel hombre el secreto. Mas todo fue en vano, porque nuestro Señor quiso que se hiciera pública esta buena acción, para que la caridad y humildad de su siervo nos sirvieran de ejemplo. Su designación para la sede mirense murió por entonces el obispo de Mira, y el pueblo y el clero, así como los prelados de la provincia, elevaban al cielo fervorosas plegarias en demanda de luces para la elección de un digno pastor. Ahora bien, aconteció que Nicolás llegaba a la ciudad donde pensaba vivir desconocido. Por una inspiración de lo alto, los electores habían coincidido en nombrar obispo al primero que al siguiente día entrara en la iglesia. Y he aquí que el primero que franqueó el umbral del templo, sin conocer en absoluto el acuerdo aquel, fue precisamente nuestro santo. Introdújosele enseguida en la asamblea, fue presentado a los fieles y aclamado por obispo. Resistióse Nicolás cuanto pudo a ser consagrado, pero no tuvo más remedio que ceder a la voluntad de Dios, que de una manera tan ostensible se había manifestado en favor de su elección. Con tal conformidad acabó colmando el júbilo del pueblo todo. Su vida había sido hasta entonces ejemplar. Nadie habría podido reprocharle nada, pero los santos, tan indulgentes para con los demás, son severos para consigo mismos.
Nicolás juzgó que la dignidad de que acababa de ser revestido le obligaba a mayor virtud. Nicolás, se decía a sí mismo, esta dignidad requiere otra vida, hasta hoy has vivido para ti. Ahora hay que vivir para los demás. Si quieres que tu palabra persuada a la Grey que Dios te ha confiado, tienes que dar eficacia a tus exhortaciones con el ejemplo de una vida perfecta. Desde entonces fue todavía más austera. Comía una sola vez al día y no probaba la carne, escuchaba, mientras comía, santas lecturas y pasaba las noches en oración, y los breves momentos que dedicaba al descanso lo hacía sobre una dura tabla o sobre el frío suelo. Levantábase antes del alba y despertaba a sus clérigos para cantar con ellos himnos y salmos al Señor. Apenas salido el sol, se encaminaba a la iglesia y consagraba el resto del día a la administración diocesana y al servicio de los fieles. Caridad y celo del santo obispo, cuidaba de los pobres y practicaba en sí mismo la pobreza voluntaria. Nada tenía como propio, y hasta los libros que usaba eran prestados. Informábase con cuidado de los públicos pecadores y ponía freno al escándalo de su conducta con dulzura o con severidad, según convenía. Rehusaron aquellos acceder a su demanda sobre pretexto de que aquel trigo pertenecía al Estado e iba consignado a la capital el trigo y hallóse idéntica cantidad que al partir de Alejandría. Los marineros refirieron entonces el prodigio operado durante la travesía. Una vez, supo Nicolás que el prefecto Eustaquio, engañado por falsos informes, había condenado a 3 inocentes al último suplicio. Ya estaban los acusados en el lugar de la ejecución. Acudió Nicolás, libertó a los prisioneros y, al frente de la muchedumbre, fuese en busca del magistrado. Se ordenó la revisión del proceso, encargándose de esa misión los 3 comisarios imperiales Nepociano, Urso y Erpilio. Tras maduro examen fue reconocida la inocencia de los acusados y los funcionarios regresaron a Constantinopla, donde dieron cuenta de su misión al emperador. Pero entonces los malévolos e intrigantes los acusaron de haberse dejado corromper con dinero. Se llegó a decir que los desgraciados a quienes habían declarado inocentes, habían conspirado contra la vida del emperador, en forma que dichos 3 comisarios fueron condenados a muerte. La noche que precedió a su ejecución, conversaban los 3 melancólicamente en el calabozo. Súbitamente Nepociano, cayendo de rodillas, exclamó: Dios de Nicolás, que en otro tiempo arrancaste de la muerte a los 3 jóvenes hebreos, nosotros somos inocentes como ellos. Huérfanos ya de todo humano socorro te suplicamos, por intercesión de tu siervo Nicolás, que tomes nuestra defensa. En aquel instante el emperador vio en sueños un venerable anciano que le intimaba: levántate y ordena inmediatamente la libertad de los 3 funcionarios que acaban de ser condenados a muerte. Constantino, estupefacto, se dirige al viejo: ¿y tú, quién eres para pedirme semejante cosa? Soy Nicolás, respondió el anciano, soy el obispo de Mira. Y desapareció la visión. Levantóse el emperador y llamó a Ablano, prefecto del pretorio. Este había tenido la misma visión que su señor y había escuchado la misma intimación. A preguntas de Ablario, el santo solo había contestado: soy un siervo de Dios. Se hizo comparecer a los 3 condenados a muerte. Interrogados sobre el caso, no supieron qué responder. Tan solo al saber la causa de su esperada liberación gritó Nepociano, singularmente por los afligidos con la desgracia o las públicas calamidades, respecto a la fecha de su muerte. Según una antiquísima tradición debió vuestro Señor, que había honrado a su siervo con estupendos milagros durante su vida, le glorificó aún más después de su feliz tránsito. Manaba de su cuerpo un maravilloso licor que sanó a innúmeros enfermos. Aún hoy día persiste el portento y hay canónigos que componen el cabildo basilical del santo, en Bari, facilitan actualmente frasquitos sellados, con este licor que llaman maná de San Nicolás. Encontrábanse varios peregrinos a punto de embarcar con objeto de ir a venerar las reliquias de San Nicolás. El demonicero, lanzado en otro tiempo del templo de Diana, quiso vengarse del santo en sus devotos. Adoptó la figura de una mujer que sostenía un gran vaso de aceite, y dirigiéndose a los viajeros, les dijo que ella sabía perfectamente el motivo de su travesía y que se acompañaría con gusto, si no se lo impidiera su debilidad. Y añadió: ya que no puedo ir con vosotros, os ruego que llevéis este aceite y lo ofrezcáis de mi parte para alimentar las lámparas encendidas ante el sepulcro del santo. Los peregrinos, engañados por la zaparríense y aceptaron el encargo. Al segundo día sucedió una gran tempestad y, como muchos se inclinaban a acercarse a tierra, se les mostró San Nicolex en figura de un anciano venerable que pilotaba una embarcación. Ordenó a navegantes que arrojasen al mar aquel vaso que el diablo,
disfrazado de mujer, les había dado, asegurándoles que su viaje sería próspero. Obedecieron al punto y en el sitio en que el aceite cayó se produjo un fuego tan espantoso y fétido que atestiguaba elocuentemente el origen infernal de aquel peligroso encargo. Cuando los vándalos invadieron a Calabria, devastaron todo el territorio. Uno de ellos, viendo en casa de un cristiano una imagen del santo, llevósela sin saber lo que hacía. Ahí cristianos le aseguraron que era el retrato de un santo, por mediación del cual Dios obraba milagros. Cierto día en que el vándalo salía apresuradamente a sus ocupaciones, dejó la casa sin otra custodia que la protección de San Nicolás, a quien suplicó que le guardase los haberes. No bien hubo salido el vándalo, ya unos ladrones se entregaban al saqueo. De regreso, al darse cuenta de lo sucedido, púsose a golpear la imagen, y amenazó con quemarla si no le era devuelto lo robado. En aquel mismo instante aparecióse San Nicolás a los ladrones, e intimóles la restitución. Así lo hicieron, y el vándalo se convirtió junto con toda su familia. Los hagiógrafos griegos y latinos gustan de relatar milagros obrados por el santo para librar de la esclavitud y de sus molestias a los niños prisioneros. Tal, por ejemplo, la historia de uno llamado Basilio, del cual se cuenta que habiendo sido arrebatado por los sarracenos cerca de Mira, fue devuelto sano y salvo a sus padres un año después del secuestro. Culto y patrocinio de San Nicolás. El culto de San Nicolás, comenzado ya en los años inmediatos a su muerte, extendióse y se mantuvo en medio de las vicisitudes religiosas de la Iglesia oriental. Pronto fue instaurado por los griegos en Roma y en toda Italia. Desde la traslación de sus reliquias a Bari, no han cesado los peregrinos de afluir a aquella ciudad, especialmente el día 19 de mayo, aniversario de la traslación a Bari. Su fiesta fue elevada a rito doble por Clemente X el 6 de diciembre de 1670. Las futuras madres suelen pedir al santo venturoso nacimiento y la gracia del santo bautismo para sus hijos. Gran número de corporaciones le han escogido como titular. Marineros, pescadores, caminantes y peregrinos, así como las víctimas de robos o errores judiciales, se acogen también a su tutela. Los toneleros le veneran porque, se cuenta, hizo salir vivos de un tonel a 3 niños, como se refiere en una célebre composición, a quienes un carnicero había degollado y cortado en menudas tajadillas que luego pusiera en sal como los pemiles. Este último prodigio, el más popular de todos, no obstante el mutismo de la geografía e iconografía griegas respecto de él, ha valido al santo el gracioso patronazgo de la juventud. San Nicolás ruega por nosotros que recurrimos a ti.